Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo con ustedes este Evangelio de San Mateo en este año en que lo dedicamos a la fe creativa. Una fe creativa desde los evangelios, desde el magisterio y desde la oración. Aquí estamos mirándolo desde el evangelio. Y vamos a iniciar disponiéndonos para que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, nos ponemos en tus manos para que este momento de compartir podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes al Espíritu Santo, de tal manera que el mismo Espíritu que llevó a los agiógrafos a escribir los textos nos ayude a entenderlos y sobre todo a hacerlos vida en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a mirar este capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, no sin tomar en cuenta que los evangelios son estructuras catequéticas, teológicas, pastorales, espirituales, incluso litúrgicas, que quieren suscitar la fe en aquellos que le escuchan o aquellos que participan de él. Por lo cual los evangelios siguen siendo totalmente actuales hoy, porque es lo que hoy el Señor quiere decirnos a nosotros. Y comienza así, con el paralelo de Marcos 3 y Lucas 9, Mateo 8. Y llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. El versículo 1 es un versículo muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces pasamos muy rápido a leer este texto. Primero, llamó a 12. ¿Por qué llama a 12? Porque es una simbología impresionante. Desde la gematría bíblica, el 12 es un número pleno. Y además es el número de Israel, las 12 tribus de Israel. Cuando Jesús se presenta como el que va a dar nueva forma y nueva interpretación y definitiva interpretación a la Escritura, Él va a comenzar un nuevo pueblo de Dios. Por eso los 12 apóstoles, que están en paralelo con las 12 tribus. Pero no solo eso, sino dice, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para curar toda enfermedad y toda dolencia. El poder que da Jesús a los 12 es su mismo poder. No es un pedacito de su poder, no es un octavo de su poder, no, es su mismo poder. Y es un poder, fíjense, que está enfocado ¿a quién? A la persona humana. Es un poder para ir a los humanos en su enfermedad, en sus esclavitudes, en sus dolencias. Por lo cual los discípulos de Jesús han de seguir el mismo camino de Jesús, con su misma fuerza, con su mismo poder, el poder del Espíritu Santo, el poder del amor. Es el amor que cura a las personas que están atormentadas por espíritus inmundos. Hay que entender que hoy podríamos decir que hay mucha gente atormentada por pensamientos que son inmundos, son del mundo, dentro del mundo. Y es que este mundo
se maneja espacio-temporal o en el pasado o en el futuro. La tendencia del espacio-tiempo es que la gente no esté pensando en el momento presente, no vivan el momento presente, sino angustiados, de pronto pesarosos, juzgando, condenándose en el pasado, o angustiados por el futuro. Entonces, el amor, el Espíritu de Jesús, viene a curar a estas personas, porque les centra en el momento presente. De la misma forma, cuando habla de todo tipo de enfermedad, el amor cura todo tipo de enfermedad. Una persona puede incluso estar enferma, ir muriendo, pero el amor le cura toda la enfermedad, que no significa que se va a levantar, puede que sí, sino que va a morir en una paz indecible. Quedó curado por el amor. Igual dice el texto, toda dolencia. La dolencia, recuerden que hay una unión muy grande entre mente y cuerpo, el somatizar las cosas. Si la persona entra en el mundo del amor, en el mundo del equilibrio del amor, evidentemente eso influirá en el soma, en el cuerpo, y van a darse muchas curaciones, porque su mente se cura, mente sana en cuerpo sano. Entonces Jesús no está haciendo brujería, Jesús no está haciendo magia, Jesús no está haciendo un taumaturgo meramente. Jesús está haciendo unos signos que prueban que el reino de Dios ya está, es decir, el reino del amor, el reinado del amor. A partir del versículo 2 dice: los nombres de los 12 apóstoles, apóstol viene de apóstolon, significa enviado, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. Es interesante que Jesús llama a los discípulos, todavía no son apóstoles, a los discípulos de dos en dos. La narrativa, si ustedes ven, lo hace de dos en dos, porque es la característica particular de Jesús. El llamado por Jesús se descubre en Jesús su vocación. Y su vocación es ser hijo de Dios. Es la vocación, la del discipulado, macetés. Y de inmediato surge la misión, el apostolado, que es ir de dos en dos. En otras palabras, reconocer a los demás como hermanos. Si la vocación es ser hijo, la misión es ser hermano de los demás. A veces nosotros no comprendemos esto. Es inseparable la misión del apostolado. Decía el Papa Benedicto, son como las dos caras de una misma medalla, discípulo misionero. Y es porque la misión, el discipulado, es reconocer que Dios es mi Padre. Y en la misión es ir a los otros porque los reconozco mis hermanos. Y ese amor a Dios y a los hermanos es inseparable. No se rompe uno sin romper el otro. Y no se vive uno sin vivir el otro. Por eso es muy importante este punto. ¿Qué le dice Jesús a ellos? ¿Cuáles son las recomendaciones que hoy debemos tomar en cuenta para los enviados de hoy?
Que hoy tenemos que tener en cuenta también que no son los sacerdotes, los obispos y los diáconos. No, es todo el pueblo de Dios. Es todo el pueblo bautizado, dice el informe de Roma, de la primera parte del sínodo. El informe síntesis dice: porque todos los bautizados participamos de la misma llamada a la misión, porque todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, en el Espíritu del amor de Dios. Entonces ya no es el tiempo de decir, bueno, es que los padres no nos visitan, es que los padres no sé qué, que los obispos. No, eso es todo el pueblo de Dios. El pueblo entero está llamado a ser apóstol, es decir, enviados. Todos somos enviados. De hecho, al final de Mateo, cuando en Mateo 28, veremos cómo Jesús envía a todos. Vayan a hacer a todos los pueblos discípulos míos. Es a todos, sin excepción. ¿Qué recomendación tiene? La primera es lo que dice el versículo 1, que el poder dado a los discípulos es el mismo poder que Dios le dio a él. Es el poder del amor. Cuando nosotros hablamos de Dios todopoderoso, cuando hablamos de Dios que es inmanente, que es trascendente, que está en todos lados, cuando hablamos del Dios todopoderoso, no hablamos del poder del mundo. Uno puede imaginar a Dios como el Dios que quita, que pone, que doblega. No es ese poder. No es el poder destructor. El poder de Dios es el poder del amor, que es siempre constructor, es siempre dador de vida. Entonces, partiendo de ese poder dado, que es el mismo de Jesús, a los discípulos dice: no tomen camino de gentiles. Entonces uno puede decir, bueno, es que no coja la vía por donde caminan los gentiles. Pasa como ahora cuando el Papa dijo que la iglesia sea una iglesia de puertas abiertas. Entonces la gente cree que hay que tener las parroquias abiertas y los templos. No, es la gente, es la iglesia misma. Pasó como con San Francisco: construye mi iglesia. Y Francisco comenzó a trabajar y a poner ladrillo y a poner techo. Ya está lista. Dice: no, te equivocaste. Construye mi iglesia, la comunidad. Pues hoy también la iglesia de puertas abiertas es la iglesia, la comunidad, abierta a los demás, reconociendo como hermanos. Entonces dice: no tomen camino de los gentiles, no vayan a vivir como los gentiles. Es decir, ustedes han conocido al Padre, son hijos. Ustedes han conocido a sus hermanos y hermanas. Ahora no vayan a vivir como los gentiles, en el odio, en el combate, en la violencia. No, así dice. Es más, dice: ni entren en ciudades samaritanos. ¿Por qué Jesús dice esto? Si los samaritanos eran parte del pueblo de Israel, de todo el pueblo. Por una sencilla razón: porque en ese momento los mismos judíos odiaban a los samaritanos, eran enemigos. Entonces no comiencen por allá, no comiencen por los samaritanos, ni por los gentiles, ni por los cerdos, los samaritanos, ni por los perros, los paganos. Miren lo que va a decir: diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús está usando una técnica muy eficaz, y es que el camino evangélico no se comienza afuera, se comienza por la casa. Deben ir a las ovejas perdidas de Israel, es decir, de Jerusalén, al pueblo de Jerusalén. Allí deben ir primero a la familia, y después de la familia vamos a los demás. A veces pareciera que quisiéramos hacer misiones fuera sin haber evangelizado a la familia. Eso es un contrasentido. Queremos llevar la palabra a gente externa cuando en la misma casa no vivimos la palabra, no vivimos el proyecto de Jesús. Entonces Jesús tiene un orden muy claro. Primero uno se encuentra con Dios, uno se reconoce hijo de Dios y hermano de los demás.
Y luego entonces va a la casa, a los descarriados de la casa. Y luego entonces va fuera, al mundo. Además de esto, dice el texto, versículo 7, al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Fíjense que es interesante que Jesús nunca dice, al ir, digan que hay que construir el reino, jamás. Esa idea de construir el reino la hemos inventado nosotros, por muy teólogo que a veces lo diga. No, nosotros no construimos el reino. A mí me gustó mucho cuando el Papa Benedicto XVI, siendo todavía cardenal, dijo, a lo sumo nosotros construiremos el mundo de los hombres, no el reino de Dios, el reino de los hombres, porque el reino de Dios ya está. Y Jesús lo dice. ¿Qué es lo que tienen que decir cuando van a las casas? Que el reino de Dios está cerca. ¿Qué tan cerca? Que está en ustedes ya, que no lo hemos visto, que el reino de Dios, el reinado de Dios está en cada uno y en cada una, porque el lugar del reino somos nosotros. El lugar del reino no es una piedra, no es un árbol, es el ser humano. Es el único que puede elegir para que Dios reine en él. Por eso somos el lugar del reino. El reino de Dios está cerca. Lo que está diciendo es, el amor de Dios está cerca de ustedes. La propuesta de Dios para ustedes es una propuesta de amor, no es una propuesta de cumplimiento, de peso. Nosotros, la pasa es que no comprendemos cómo en tiempo de Jesús el peso que había y que se vivía en las comunidades, en la gente, el peso de la ley. No eran solo los 10 mandamientos, eran los 613 preceptos. Y cualquiera que rompiera uno solo, rompía con todos. Había un peso, todo era miedo. Terrible. Además del miedo a que te la piden, que te maten apedreado. ¿Ve? Era muy terrible esto. Entonces Jesús viene a proponer en el proyecto de Dios que el amor de Dios, que el reinado de Dios, que es lo mismo el reinado del amor, está cerca. En palabras de hoy podríamos decir que Dios, con todo su amor, está amando a todos. Y que lo que hay que hacer es que la gente se dé cuenta de que Dios le ama. Dios no ama cuando tú te conviertes. Cuando dejas de hacer lo malo es que te va a amar. No, te ha amado siempre. Nos ha amado siempre. Y lo que debemos hacer es dejar la oscuridad, el error, para poder ver el mundo del amor. Además dice, curen a los enfermos. ¿A qué enfermos? Si hoy vemos, me decía un psicólogo hablando con él, estaba hablando sobre la sociedad, y yo le hablaba del tejido social roto, y él decía, es que el mundo, nuestro pueblo está psicológicamente enfermo. Tú vas a ver un montón de gente en las parroquias que no son gente que están en problemas espirituales, no tienen problemas de espiritualidad. El problema de fondo es de psicología, incluso hasta de psiquiatría. Entonces hay un problema serio de enfermedad. El mensaje del amor del reino cura a la persona que está enferma, porque al sacarla de la mente errónea, de las ideas erróneas, y al llevarla a la conciencia de ser, se cura. Por eso que decían que Santa Teresa, que quien de verdad sigue a Dios se va equilibrando. Una persona que de verdad sigue a Jesús, usted va a ver que se va a ir equilibrando. Y todo lo contrario, entre más vivo una idea errónea sobre Dios, más me desequilibro. ¿Por qué? Porque están en juego los miedos, los terrores, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, además dice, expulsen demonios. Ya explicamos a qué se refiere, ¿no? A toda esclavitud. Es interesante que, por ejemplo, muchos hermanos de otras religiones dicen, el demonio de los juegos de azar, el demonio de la lotería, el demonio del alcohol,
el demonio de la fornicación, lo hablan todo así. Pero yo no sé si están seguros de lo que están diciendo o están claros, porque ellos están pensando en demonios que se le mete a la gente y por eso hacen eso. Cuando en realidad son demonios porque son situaciones humanas que esclavizan al ser humano y no le dejan ver su esencia, le impiden ver quién es de verdad. Entonces tú ves un ser humano caído, arrastrado por la droga o arrastrado por situaciones humanas, que no sabe que es un hijo de Dios, que no sabe que es un hijo del rey, que no sabe que es hermano de los demás. No lo sabe, porque está esclavizado. Entonces el reinado del amor tiene que ir a ellos para liberarlos. Solo el amor los libera. Solo el amor cura de verdad. Además de esto dice, gratis lo recibieron, denlo gratis. Está hablando del amor. El amor se da gratis. El servicio se da gratis. El amor es gratuito. Y el amor que sana se da gratuitamente también. No se preocupen, dice el versículo 9, no se procuren ustedes oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Entonces, bueno, uno va a misionar y no lleva nada de eso. ¿Y cómo él sí llevaba? Porque Jesús llevaba un montón de señoras ricas que le daban el evangelio. Entonces, cuando usted lee todos los evangelios, se da cuenta que Jesús, iban con Jesús unas señoras ricas que patrocinaban la obra. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a los discípulos que no lleven nada? Por una sencilla razón. Es que el anuncio del reino, la cercanía del reinado de Dios, no depende de la confianza en cosas externas. Ah, bueno, yo voy a misionar, pero yo voy confiado porque tengo dinero aquí. Si no me dan comida, yo para comer aquí. ¿Ve? Y llevo 2 túnicas, llevo lo que sea. Este es un ejercicio de desapego total, de confianza absoluta en Dios. Yo voy a hacer la obra, a llevar el mensaje del reino y confío totalmente en Dios. Ese es el sentido, fíjense. Es no confiar incluso en los planes pastorales. Los planes pastorales son una ayuda, pero lo eficaz es el anuncio del reinado de Dios desde la experiencia del Espíritu Santo. Eso es lo efectivo. Y entonces los planes pastorales son una ayuda para encaminar la acción del Espíritu. Además de esto dice, no se procuren ustedes oro ni plata, etcétera, ¿no? Porque la tentación es el oro y la plata. Incluso para el predicador, la tentación puede ser, yo oré por una persona, la persona se curó y agradecida me dio $100. Ay, qué chuleta, ahora voy a sanar a otra, pues. La tentación. Dice, no puedes ir pensando en eso. Tienes que ir pensando en tu misión, sin nada, desapegado de todo. ¿Por qué? Porque el obrero merece su salario. Y esto es real, esto sucede realmente. Cuando tú te abandonas a ir sin nada, sin llevar tu merienda, nada, nunca te falta nada. Yo soy testigo de eso. Dice, en la ciudad o pueblo en que entren, infórmense de quién hay en el digno y quédense allí hasta que salgan. Cuando usted va a un pueblo, infórmense una persona digna. ¿Qué es una persona digna? Es una persona que vive según el Señor. Una persona que vive según el Señor. Una persona que vive, aunque no haya recibido el mensaje de Jesús, viva una vida como la enseña Jesús. Quédense allí. ¿Por qué razón quédense allí? Es lógico, porque es para acrecentar la hermandad. Lógico, porque es que vas a comenzar una evangelización
y por lo menos debes estar seguro de que el lugar donde estás no te van a hacer daño, no te van a comprometer. Si tú vas a hacer la misión y te quedas en la casa de un borracho solito con él ahí, tal vez termines hasta borracho con él, o si no peleado, porque tienes que tomar con él. O sea, el lugar de un digno, dice. Además de esto, dice, quédense allí hasta que salgan. No anden buscando casa para acomodarse tampoco. Que yo fui a la casa de Pedrito y bueno, es una persona digna, pero ¿qué va? Aquí no, yuca con huevo frito, ¿no? Entonces me doy cuenta de que, no, en la casa de tal, no, allá sí, entonces me voy a cambiar para allá. No es estar acomodándose. Porque en el mundo de Jesús, el que se acomoda, se desacomoda. Y el que se desacomoda, se acomoda. Dice el texto, si la casa es digna, llegue a ella su paz. Mas si no es digna, su paz vuelve a ustedes. Esto no es cuestión de magia. Está hablando del shalom. Saluden con el shalom. Esa es la traducción de paz, shalom. Saluden con el shalom. Pero saludar con el shalom no es algo mágico. Vino el apóstol, vino el presbítero, vino el obispo, y ahora que me saluda, pues la casa va a quedar llena y quedamos bendecidos. No es magia. Eso es magia. Pensar así es magia. Lo que Jesús enseña es otra cosa. Dice, al entrar en una casa, salúdenla. El saludo lógico es el shalom de ellos, ¿no? Si la casa es digna, es una casa abierta a Dios, entonces el shalom se queda, porque está allá. Pero si no, el shalom se le devuelve a ustedes. No, yo no voy a la comunidad, pero bendígame esta agua para echarla en la casa y con eso basta. Esto no es magia. Tienen que estar abiertos a Dios, o sea, una familia digna, eso es abierto a Dios. Y si no se recibe ni se escucha sus palabras, al salir de la casa o de la ciudad aquella, sacúdanse el polvo de sus pies para no llevarse nada de ese lugar. No me recibieron, no me escucharon, sacudo el polvo de mis pies, no me llevo nada de ese lugar. Los dejo con lo que tienen. Yo les aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces uno dice, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Eran pueblos que estaban probablemente a la orilla del Mar Muerto, muy cerca. Hoy dicen que unos 14 kilómetros porque el mar se ha reducido. Y eran pueblos que tenían pues una condición de vida, eran paganos, así que vivían con sus dioses y su cosa. Y hubo una erupción. La gente no sabía de erupción en los desiertos. Hay erupciones que ahora lo han descubierto, erupciones que se dan sin que haya un volcán. Puede darse a ras de tierra, se abre y sale la erupción. Y entonces eso acabó con esos dos pueblos. Y el mundo hebreo lo usó como ejemplo de que aquellos que están perdidos, que no viven según la dignidad de Dios, de hijos de Dios, el fin es ese, es ser consumidos por el fuego y el azufre, que no es otra cosa. Ya en términos más modernos, la misma vida se va consumiendo. La persona que no cree, que no es digna, que no es Zacaius, de viene saqueo, el digno. La persona que no es digna vive continuamente muerto. ¿Por qué? Porque el que no es digno es el que no se ha abierto al amor de Dios, por tanto no vive el amor. Si no vive el amor, entonces está muerto, porque en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. A eso se refiere. Es decir, Sodoma y Gomorra están sucediendo hoy también. Está sucediendo hoy. Cuando nosotros vivimos de una manera errónea, ni como hijos de Dios dignos, ni como hermanos de los demás.
Entonces vivimos en muerte. Bien, versículo 16. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Evidentemente, cuando escribieron este texto de Mateo 85 después de Cristo, ya Jesús había muerto y había resucitado. Y habían visto que la actitud de Jesús había sido no la actitud del lobo, sino de la oveja. Como la oveja llevada al matadero, etc. Por eso lo citan. Entonces ellos dicen, lo mismo que Jesús vivió, lo tiene que vivir el llamado de Jesús, el discípulo. Como oveja en medio de lobos. Con esa mansedumbre, con esa serenidad, con ese servicio. Los hebreos dicen, la oveja, ya sea muerta o viva, siempre sirve. Si está viva, nos da leche y nos da pelambre para hacer vestidos. Y si está muerta, nos da el pelambre y nos da la carne. Siempre sirve. Entonces, el discípulo aprende de eso. La persona que sigue a Jesús va como oveja en medio de lobos. Por tal razón, dice, sean prudentes como las serpientes, prudencia, y sencillos como las palomas. Está usando los elementos del común. ¿Ve? Hábiles, astutos como la serpiente. O sea, el cristiano no es un bobo. El que vive un cristianismo real no es un bobo. No, es astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. Es esa integridad de aquel que sabe quién es. Es astuto para no dejarse engañar por nada ni por nadie, y es manso para no defender la verdad, porque la verdad no se defiende, la verdad es. ¿Ve? Solo el que vive el error pretende defender la verdad. La verdad no se defiende, es. Que no la crees, es. Que la crees, es, sigue siendo. Por eso no se defiende la verdad. La única manera, podríamos decir, de salvar la verdad es viviéndola. La única manera. Yo no puedo pelear con la gente por el amor, porque amen. Yo tengo que amar. Y amando muestro la verdad del amor. Dice el texto, además de esto, cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Esto ya había pasado. Cuando escriben esto, ya había pasado. Desde los años 60, antesito, ya estaban persiguiendo a los seguidores de Yoshua. Sobre todo también a partir del 89, con los mismos judíos. Pero ya antes de escribir el Evangelio, esto estaba pasando. Y entonces el autor dice, esto está pasando y pasará siempre. El seguidor de Jesús va a ser perseguido por el proyecto que lleva. Porque el proyecto de Jesús, que es un proyecto de amor, incluso al enemigo, decíamos en la Eucaristía, es un proyecto que no conviene, por ejemplo, al mundo del marketing, al mundo de los grandes potentados, grandes ricos, al mundo de la farmacéutica, que muchas veces engaña, al mundo incluso a veces de la medicina, que se aprovechan de eso, de la enfermedad, etcétera. Entonces, vivir el amor, incluso al enemigo, no nos permite crecer por encima de los demás, sino que todos vamos en equidad, en hermandad. Entonces, eso no gusta. Por eso es que se mata y se sigue matando. Hoy, Monseñor Romero, de pronto, y aquí en Panamá también, todo lo que pasó con Van Cleef y todo lo demás, ¿no? Padre Héctor Gallego. Es eso mismo. El mensaje de amor no se tolera porque la gente le tiene miedo al amor.
y entonces se quiere matar al amor. Le tenemos miedo al amor. Dice, mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se los comunicará en aquel momento el Espíritu Santo. Si no te agobies, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a defenderme? No hay que defenderse. Dice, el Espíritu Santo dará las palabras que tenga que decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que lo hará en ustedes. Entonces es interesante, por ejemplo, cuando uno en la actualidad pretende hacer una apología de la fe. Entonces te encuentras con otro a hacer apología. Uno defiende, otro ataca. ¿Cómo termina? Insultándose. Que yo gané, que tú perdiste, que yo perdí, que tú ganaste. Entonces hemos cerrado la opción de que sea el Espíritu Santo el que hable a través nuestro. ¿Sí? Porque si es el Espíritu Santo que habla a través nuestro, no va a haber ataque, ni defensa, ni peleas, nada. Porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu del amor, de la paz, de la alegría. Entonces, por eso el problema de la apología, hay que entender un poco esto bien, ¿no? Porque a veces la apología se vuelve una pelea, y eso está totalmente fuera del Espíritu Santo. Bien, dice, entregará a la muerte hermano a hermano, padre a hijo. Se levantarán hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados de todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. La misma familia es la primera en atacar el amor. La misma familia es la primera que quiere matar el amor. Cuando alguien de la familia se ha descubierto amor y ha descubierto el amor. Y fíjense, pero el que persevere hasta el final, ¿a qué final? Que después de muerto. No está refiriéndose para después de muerto, sino que el que persevere hasta el final tendrá vida abundante. El que persevere en la fe en Jesús, en la fe en Dios, tendrá vida abundante. Eso lo significa se salvará. No se salvará al final, sino que siempre estará viviendo salvación. Una vida salvada, una vida equilibrada, una vida amorosa, una vida de perdón, una vida como Dios quiere que la vivamos. Esa es la diferencia. Entonces, aquí es importante reconocer que Jesús vino al mundo porque el Padre lo envió. Si la salvación fuera para después de muertos, el Padre no tuviera que mandar a Jesús para nada. No hubiera mandado a Jesús. Si Él podía juzgarnos al morir, por ejemplo, buenos y malos, y los buenos para el cielo, los malos se quedan. No había por qué venir Jesús. Es más, si aún viniendo Jesús, la gente cree que se salvarán por ser buenos. No, porque nadie es bueno del todo, ni nadie es malo del todo tampoco. Entonces Jesús viene al mundo porque Él trae un proyecto para aplicarlo y vivirlo en este mundo. Después de este mundo ya vendrá otra cosa que no entendemos, porque no tenemos lenguaje, ni siquiera a veces conocimiento para hablar de eso. Pero Jesús vino a este mundo para que en este mundo sus hermanos y hermanas vivieran la verdadera vida de hijos. Y por eso su proyecto es para aquí y ahora. Él llama que aquí y ahora nos convirtamos, entremos en metanoia. Es decir, dejemos la vida que llevamos, que al fin y al cabo se resume en desamor, y entremos en la vida del amor. Porque así entonces descubrimos que ese amor en el que entramos no es mi amor, es el amor de Dios. Y que en ese amor de Dios es que vivimos la vida feliz, dichosa. Que es un don absoluto que me hace descubrirme quién soy.
Cuando los persigan, dice, en una ciudad, huyan a la otra, es lo que han hecho, están haciendo los cristianos en ese momento. Y si también de esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Entonces, si uno lee esto, uno puede quedar en frustración. ¿Por qué? Dice que no iban a recorrer las ciudades de Israel antes que viniera la segunda venida, según la interpretación que hay. Pero no es eso. Se refiere a que no habrán recorrido las ciudades antes que venga el Hijo del Hombre, es que esté resucitado, que se haya dado la resurrección. Y eso lo dicen ya posteriormente. Ellos ven desde el 85 hacia el 35, 36, las persecuciones y todo, pero resulta que ya cuando Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo vino. Y Jesús resucitó, está vivo. Así que vino realmente. Antes de que ellos recorrieran, incluso que se atrevieran a ir a recorrer, ya vino Jesús, el resucitado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que le importa al resucitado es que en este mundo vivamos su proyecto. Por eso me están mirando hacia arriba en la ascensión. Dice, ¿qué hacen mirando ustedes al cielo? Tienen que mirar en la tierra, porque ese mismo que se fue es el que viene. Y diríamos el que está y estará para siempre, porque yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces es importante cuando uno lee los textos, si están dando cuenta, que hay que leer la totalidad, no pedacitos. Porque cuando te lees la totalidad, entonces entiendes el proyecto. Y no solo la totalidad de Mateo, sino de los 4 evangelios y de lo de Pablo y Pedro y Juan, la totalidad. Y ahí entender lo que Jesús dice. No está, dice, el discípulo por encima del maestro. Miren lo que está enseñando Jesús. Él es el maestro. El discípulo no está por encima, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro. Esto es fundamental. Los discípulos de hoy, ¿a qué estamos llamados? A ser como nuestro maestro. A ser como Jesús. Eso es lo que Pablo llama como reproducir la imagen del Hijo de Dios. A eso estamos llamados. Vivir como el maestro. Y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, cuánto más a sus empleados. Dando ahí una parábola. Si a mí, dice, porque a Jesús no solo le dijeron que tenía un demonio, sino que le dijeron que él era Belzebul, el príncipe de los demonios, o sea, Satanás. Entonces dice, si a mí me dijeron Belzebul, ¿cuánto más a los que están empleados en la casa? Es decir, ¿cuánto más a los que van a continuar la obra? A los discípulos, si se mantienen en la enseñanza suya. Que esa es la otra cosa. Si uno se desvirtúa de la enseñanza de Jesús, nadie le va a decir Belzebul, sino que todo el mundo, ay, qué bonito, todo el mundo lo va a apapachar, porque qué lindo. Porque estás acomodando al mundo. El gran peligro del evangelizador, del cristiano, es acomodarse al mundo y vivir la fe cristiana como se vive el mundo, buscando poder, prestigio, acomodarse, etcétera, la comodidad. Bien, hay que hablar francamente y sin miedo, y por eso es que te van a juzgar. Dice, no le tengan miedo, no les tengan miedo. Pero ¿cómo no tener miedo si ves que te van a matar? Claro, si tú estás identificado con el cuerpo, si yo me creo un cuerpo, voy a tener miedo a que me maten mi cuerpo. Si estás identificado con el Espíritu, no tendrás miedo.
porque sabe que tu espíritu no lo puede matar nadie y que tu espíritu siempre está unido al de Dios. Así que el cuerpo puede perecer, la habitación que dice Pablo, la morada terrenal, pero mi ser sigue viviendo, existe desde siempre y para siempre con Dios, porque soy parte de Dios, porque somos parte suya, tenemos el mismo espíritu de Jesús. Dice, por eso no hay nada encubierto que no se haya de descubrir, ni oculto que no se haya de saber. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz. Y lo que digo encerrado, grítenlo en las azoteas. Lo que Jesús está diciendo es, yo en mi tiempo, en esos 6 meses a 3 años que vivió su periodo de anuncio, se llama la vida pública, él no pudo decirlo todo. Eso es el que lo dije en silencio a ustedes. Me preocupé por enseñarle a ustedes. Eso que les enseñé a ustedes, ahora, como son mucho más, díganlo en público. Riéguenlo por el mundo. Hablen al mundo de esto. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu. Ahí va a decir la traducción de que alma. Eso Jesús no lo pudo decir, porque la palabra alma no estaba en los labios de Jesús. La palabra alma es una palabra griega. En el mundo de Jesús estaba el espíritu, la ruaj de Dios que daba vida, y se hablaba de vida abundante. Entonces podríamos entender, aquel que mata el cuerpo no le tenga miedo, porque no puede matar el espíritu, porque el espíritu es de Dios. Es más, dice, no se venden, dice, teman más bien al que pueda llevar a la perdición espíritu y cuerpo en la gehenna. Entonces aquí hay que entender algo bien interesante, y es que la gehenna, bueno, aquí lo expliqué, es el crematorio que existía en tiempo de Jesús, que estaba al sur o sureste de Jerusalén, el valle de Gimnón, que era el valle donde hacían los sacrificios al dios Moloc, sacrificios de niños pequeños, y entonces ese lugar fue maldito, que nadie viviera allí, y nunca se construyó casa ahí, y se convirtió en un crematorio en tiempo de Jesús. Entonces, como era el valle de Gimnón, en hebreo es el valle de Gehenna. Entonces, esa es la gehenna. No es algo después de muerto, y no, es la gehenna. ¿Y por qué quiere decir eso? Porque como era un crematorio, al menos los 3 meses de verano permanecía ardiendo, porque echaban toda la basura. Venido el verano lo encendían. Había materia orgánica e inorgánica. Entonces veían que salían gusanos huyendo del fuego, y ese gusano salió del fuego y no murió. El gusano que no muere, el fuego que no se apaga. Entonces esa simbología está diciendo que aquel que no crea en Jesús y no acepte el proyecto de Jesús, que es el proyecto del reinado de Dios, su vida se va a perder. ¿En qué sentido? Al pasar por este mundo, nunca descubrirá que es espíritu, sino que creerá que es carne. Y como cree que es carne, vivirá siempre en la carencia, en la idea de carencia, de necesidad, de miedo. El que sigue el camino de Jesús se da cuenta que el cuerpo es importante, es parte de mi ser en este mundo, es donde me asomo, pero no deja de ser una morada terrenal, que soltamos cuando hay que soltar. ¿Ve? Bien, dice el texto, en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están todos contados. ¿De qué está hablando Jesús? Está diciendo, Dios les conoce todo. Dios sabe todo de ustedes. ¿Quién de ustedes sabe cuántos cabellos tiene? No lo sabe. Entonces, si Dios sabe cuántos cabellos tiene, es porque Dios lo sabe todo de mí y todo de ti. Todo. Por esa razón, dice, no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos.
No teman, ustedes valen mucho más, solo que ustedes no se han dado cuenta cuánto valen. A veces hay personas que se sienten que valen menor o menos que los pajarillos. Hay personas que creen que valen lo que vale un animal, pues. Dice, no, ustedes valen mucho más. Y precisamente el encuentro con Dios es el que me lleva a descubrir ese valor. ¿Quién soy de verdad? Además, dice, por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declaré en su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Lógico, es que esto es lógico. Cuando yo acepto a Jesús, cuando yo creo en Jesús y creo en su proyecto, yo descubro mi propio ser. Cuando yo descubro a Jesús, descubro mi propio ser. Porque Jesús es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Entre más descubro a Jesús, más me descubro a mí. Claro, entre más me descubro a mí, más entonces estoy en sintonía con el Padre. Entre más rechazo a Jesús, menos me descubro a mí y menos en sintonía estoy con el Padre. ¿Ven el sentido profundo que tiene esto? Es algo profundísimo. No es que Jesús dice, yo no lo conozco. No, esas son formas de hablar para decir algo mucho más profundo. Cuando yo rechazo a Cristo, me rechazo a mí mismo y por lo tanto me rechazo ante el Padre. Y no tengo paz ni alegría ni nada. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. Lo que he venido a traer no es paz, sino la espada. Está hablando metafóricamente. No es que Jesús va a poner que carguemos espada cada uno, no. Está hablando de la espada de la palabra. La palabra es como espada de doble filo, dice. Y cuando dice paz a la tierra, es porque va a decir también que cuando alguien cree en Jesús de verdad, en el mismo entorno unos se pondrán contra otros, unos a favor, otros en contra. La opción por Jesús siempre traerá gente o situaciones de división, donde el divisor divide. No es Jesús el que divide. Jesús presenta el amor. El que rechaza el amor ha optado por el divisor, por el diabolos, y por lo tanto divide. Si he venido a enfrentar al hombre, dice, sí, he venido a enfrentar el hombre con su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. No es que ser cristiano te pone a pelear con otros, no, es que al ser cristiano, los mismos de la casa no te aceptarán, no van a aceptar tu camino. Eso también yo lo he vivido, personalmente. Eso es cuando tú comienzas, sobre todo. Entonces no están de acuerdo contigo, no quieren eso para ti, etcétera, etcétera. Pero dice perseverar. Y luego dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Entonces aquí esto se llama la exageración de los contrarios. Es un modo, es una forma de escritura que lo que busca es poner de relieve la importancia de la decisión de seguir a Jesús. Cuando está diciendo esto es que a quien hay que amar más es a Dios, y a Dios en Jesús. No dice que no ame a los padres, no, sino que si ellos se interponen entre tu amor y el de Dios,
uno elige el amor de Dios. Esa es la radicalidad del llamado. Primero es Dios. Pero a veces algunos han creído que eso significa, bueno, yo sigo a Dios y mi familia no importa. No, no, no es eso. Todo lo contrario. El día que uno siga de verdad a Jesús es cuando más la familia de uno le va a importar. El día que uno se decida a seguir de verdad a Jesús será el día en que más amarás a los tuyos. Porque tu mundo se puebla, la mente se puebla, el corazón se puebla de hermanos y hermanas, porque te has descubierto hijo de Dios. Y luego va el discurso final del texto, dice, del capítulo 10, quien a ustedes recibe, a mí me recibe, a quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Entonces Jesús se identifica con nosotros. Jesús muestra que hay una identidad total entre Él y nosotros. Nosotros somos Él, los otros son Él. Lo que yo le haga a otro, se lo hago a Él. ¿Ve? Y lo que nos hacen a nosotros, se lo hacen a Él también. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Aquí está enseñando la ley universal, que dar es recibir. Dar es recibir. Todo lo que yo doy es a mí mismo a quien se lo doy. Darle a otro algo es a mí mismo a quien se lo doy. Por lo tanto, el texto cierra con una ley maravillosa, y es descubrir que nuestro camino es dar. ¿Y dar qué? Dar ante todo amor, desde el amor y en el amor. Para eso somos cristianos, para vivir como Jesús su camino de amor hasta dar lo último, la sangre, la vida por los demás. Pero esto no se entiende si no hacemos el proceso total, que es primero descubrir que Dios me ama desde siempre y para siempre, me ama totalmente igual que ama Jesús, de la misma manera. Juan 17:23, cuando descubro ese amor total por mí, como el hijo pródigo, ¿qué me queda? Abrazarme al Padre que me abraza, festejar con el Padre que me festeja, vestirme con el Padre que me viste, y entonces estallar en alegría, porque a pesar de todos mis errores, continuamente Dios me está llamando con hilos de ternura y cuerdas de amor a vivir el amor, a vivir un ser amor, porque soy imagen y semejanza suya, porque somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Somos un todo con Él, con su mismo espíritu, que nos hace decir Abba, Padre. Entonces lo dejamos aquí para ver si hay preguntas o hay participaciones sobre este capítulo 10, que es un capítulo muy profundo. Es un capítulo muy fuerte, que habría que leerlo otra vez en casa, releerlo, para identificar eso que enseña. Gracias. No he podido evitar participar porque me encanta ese tema de cuando los discípulos fueron enviados, ¿verdad?, a su misión, porque hace muchos años yo fui misionera en Santa Marta. Fueron mis mejores vacaciones. Solo me daban 15 días de trabajo en la empresa donde laboraba, y decidí que quería ser misionera y estuve los 15 días allá. Fue una experiencia muy linda. Entre las tantas cosas sucedió que tenía que visitar al pastor adventista que vivía allí en Santa Marta, y el joven que me iba llevando pues de casa en casa dijo que el Señor era de un carácter difícil, y que si querían pues no lo visitara, pero a nosotros nos habían entrenado que debíamos visitar a todas las personas y pues claro, no crear polémicas ni nada, y fue de esa manera. Pero fue realmente el amor de Dios manifestado, sobre todo en esa casa, con ese señor, a pesar de que pensábamos pues según nosotros diferente, porque realmente
nos unía lo mismo, el amor de Dios. Entonces oramos, hasta cantamos, que recuerdo que cantamos la canción Más allá del sol, eso nunca lo podré olvidar, ¿verdad? Y realmente fue una experiencia muy hermosa, y a pesar de mi sencillez, pues yo me sentí como que de repente pensé, bueno, ¿cómo se habrán sentido los discípulos cuando ellos empezaron su labor? Realmente fue muy lindo. Sé que muchos habrán sido misioneros y demás, y que han vivido tal vez experiencias tan hermosas como la mía o mucho mejores. Gracias. Muy bien, excelente. Cuando vamos a misionar confiados en Dios, no hay miedo. El amor, decían los antiguos, amor vincet ipsum. El amor lo vence todo. Sí, buenas noches, Padre Rory. Cuando la gente empieza a ver que uno está en la iglesia, sobre todo en la familia, pues piensa que hay que ser todo manso, ¿no? Todo manso. Y que, bueno, si tú dices algo que no debe ser, pero ¿por qué? Si tú estás en la iglesia y tú eres la que debes dar el ejemplo y todo. Y de verdad que esta palabra usted me la va a ampliar, porque precavido, astuto, para no ser engañado. Es para profundizar, porque generalmente adoptamos la postura esa de la sencillez, que hay que adoptarla, claro, pero debe haber un contraste, ¿verdad? Ajá. Primero, que lo que muchas veces la gente pretende no es todo manso, sino todo menso, que te deja hacer todo. Segundo, que la astucia, como la serpiente, es astucia desde el amor. Con la astucia de estar alerta. No vayas allá, pero yo digo, sí voy a ir. La astucia. Y cómo entro a la casa, cómo saludo desde el amor. La astucia. No es la astucia del mal, de la pelea, del contraste, no. Es la astucia del amor y desde el amor. Y la mansedumbre es la misma mansedumbre del amor. Lo que pasa es que una cosa es cuando tú te encuentras con Jesús y te dejas conducir por el Espíritu, y Él mismo te va modelando. Y otra cosa, donde yo quiero aparentar que yo soy mansa y ahora yo hablo suavecito porque es que yo ahora estoy en la iglesia. No, cuando uno quiere aparentar, eso se vuelve un infierno, porque en el menos momento posible te sale. No, es ser. Aquí la cuestión no es parecer, es aprender a ser. Y en ese camino el ser no se construye, el ser se descubre, se va descubriendo quién soy. Sí, Padre, iniciando el texto de hoy, muy hermoso, siempre me he cuestionado el por qué en esos milagros de Jesús, cuando Él los hacía, si nos asigna nuevamente, como usted dice, que los milagros de Jesús son completos en uno, no es una parte, donde Él decía que no se lo dijeran a nadie. Retrocedo nuevamente y pienso, digo, bueno, si yo persevero en Jesús, si yo voy tras Jesús, Él hace milagros en mi vida, y como lo decía usted ahorita, no debo estarlo gritando a los cuatro vientos porque voy a recibir crítica de las demás personas, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando hablan de Jesús, dice que no se lo diga a nadie, se llama el secreto mesiánico. Y lo dice porque Él no quería que lo nombraran rey. Por eso el secreto mesiánico. Porque querían nombrarlo rey al modo humano, como se esperaba el Mesías, pues, al modo humano. Cuando Jesús le dice a la gente que no digan, es cuando más lo dice. Porque no se puede callar. Cuando tú te has encontrado con Jesús, de verdad, te has encontrado con Él y rompes alegría en ti, no la puedes callar. Tienes que decirlo. Y no es que te vas a ir a decirlo por allá, no, es que comienza la familia a tratar bien a la gente, a sonreír, a mirar con ternura y con compasión. Es otra cosa. Bien. Padre, estuve escuchando ahorita de los 12 apóstoles, y también en esto ya estuve leyendo también parte de los 12 años de la mujer que tenía hemorragia. Hay mucha coincidencia en los 12,
¿O 12? Claro, siempre el número 12 es un número simbólico. Las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de la muralla, los 12 apóstoles. Siempre el 12 hace referencia al pueblo de Dios. Y por lo tanto, cuando elige los apóstoles, está haciendo referencia al nuevo pueblo de Dios. Es que los que escribieron esto sabían de eso. Sabían que cuando viniera el Mesías, decía el profeta, él reconstituiría el pueblo de Israel. Traería todas las tribus a Israel. Entonces, en la figura de los apóstoles, Jesús está cumpliendo eso, trayendo a todas las tribus a un reinicio que efectivamente, ustedes se dieron cuenta, decía, en las sinagogas. Es decir, no era gente que se iba a salir del judaísmo, sino que estando en el judaísmo deberían vivir como Jesús, que es el verdadero judaísmo. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra por allí? Acá en redes nada más un comentario. Magela Caballero, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Sí, manso y humilde de corazón significa mansos y humildes de mente, de la mente. Y significa ser alguien que vive aquí y ahora. Solo el que vive aquí y ahora puede ser manso y humilde de corazón. Porque el que vive en el pasado, ni manso ni humilde, resentido o resentida. Y el que vive en el futuro, angustiado, peleándose por quién gana mejor lo que quiere ganar. Entonces, el manso y humilde de corazón implica un vivir aquí y ahora, la conciencia de ser aquí y ahora, de ser hijos de Dios. Bien, terminamos con una oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos en tu camino y cada día seguirnos invitando a creer en Jesús y a vivir como Jesús. Que podamos entender que esto que Jesús nos enseña es un modo de vida, es un modo de ser aquí y ahora, que hemos de experimentar para poder vivir y anunciar tu reinado de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recordamos vernos la próxima semana en este mismo día y a la misma hora. Bendiciones.